A nuestro Dios queremos agradar, orar como conviene, orar como es de su agrado. Decimos que el Dios de Israel es el amado de nuestras almas, eternamente y para siempre. Los pactos de hombres, las alianzas humanas, son en la pobreza, en la riqueza, en la salud, en la enfermedad. Y son alianzas humanas que muchas veces se rompen. No es así con nuestro Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Él es nuestra esperanza. Él nos guiará más allá de la muerte. No echamos a nuestro Dios tras nuestras espaldas, no lo olvidamos. Él ha puesto sus pasos por nuestro camino y andamos en pos de Él. Cuando el Dios de Israel hizo entender a David cómo sería el templo que edificaría no David sino su hijo Salomón. El Dios de Israel habló a David que si perseveraba en el Dios de Israel, él iba a edificarle casa. Y en los últimos momentos del rey David, antes de irse por el camino por el cual se va todo ser humano, él habló a su hijo Moisés, a su hijo Salomón, a su hijo Salomón, que sirviera al Dios de Israel voluntariamente, porque el Dios de Israel entiende todo intento de los pensamientos. Y también el rey David habló a su hijo Salomón que perseverara en el Dios de Israel para que le fuera bien en todo. Nosotros agradecemos a nuestro Dios que Él nos revela todo lo que aconteció. Para nosotros tiene valor de ejemplo. El cielo es el trono de nuestro Dios y la tierra el estrado de sus pies. Como somos enseñados, es imposible que un hombre edifique un lugar capaz de contener a Dios, porque su gloria llena toda la tierra. Él es el creador de todo el universo. Cuando Salomón construyó el templo, un templo magnífico, un templo majestuoso, lo hizo para que habite ahí el nombre del Dios de Israel. Y el Dios de Israel habló a Salomón cuando Salomón edificó el templo y le dijo que anduviese en sus caminos para que el nombre del Dios de Israel habite en el templo. Y sabemos que el primer templo fue destruido y también el segundo, porque todo lo que hacemos tiene consecuencias. Nosotros perseveramos en el Dios de Israel en todo escenario. Nuestra gloria es el Dios de Israel. Él es más importante que todo y que todos. El Dios de Israel significa el todo del hombre. Nunca somos neutrales, todo lo que hacemos tiene consecuencias. En el templo estaba el arca de la alianza.
El arca de la alianza era como un pequeño, un recipiente con forma rectangular. Y en ese recipiente había un poco de maná, que es el pan de nobles que el pueblo de Israel, con el cual el pueblo de Israel fue alimentado todos los años que estuvo en el desierto. Y el Dios de Israel mandó que en el arca pusiesen una muestra del maná para que el pueblo recordase cómo Dios los alimentó con pan de ángeles. También en el arca de la alianza estaban la vara de Aarón, un bastón que cuando el pueblo hubieron conflictos en el pueblo, el Dios de Israel, mediante Moisés, ordenó al pueblo que por cada tribu presentasen una vara. Y aquel a quien el Dios de Israel eligiera, el Dios de Israel iba a hacer florecer la vara de aquel que el Dios de Israel escogiera. Y aunque era un bastón seco, el Dios de Israel en una noche hizo florecer la vara de Aarón y dio frutos. También en el arca de la alianza estaban las tablas del pacto con los mandamientos. En ese recipiente además tenía como una cubierta, una tapa, y en esa tapa habían 2 querubines, uno enfrente del otro. Estaban esculpidos con martillo, porque toda esta obra era de oro. Y también el arca de la alianza estaba en el templo, pero como sabemos, fue destruido el templo, porque el Dios de Israel significa el todo del hombre, y Él no hace acepción de personas. No solo a Moisés habló, también a Aarón habló, a Josué habló, a Salomón habló, a cada ungido el Dios de Israel habló, que perseverase en el Dios de Israel para que le fuese bien en todo. Agradecemos a nuestro Dios que Él no hace acepción de personas. Agradecemos a nuestro Dios que Él es nuestra confianza. Y respecto del arca de la alianza, somos enseñados. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios, y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el día siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod
hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel, y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces, gritaron diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: envíen el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hágannos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: si envían el arca del Dios de Israel, no la envíen vacía, sino páguenle la expiación. Entonces serán sanos y conocerán por qué no se apartó de ustedes su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos ustedes y a sus príncipes. Harán pues figuras de sus tumores y sus ratones que destruyen la tierra, y den gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre ustedes, y de sobre sus dioses, y de sobre su tierra. Porque endurecen su corazón como los egipcios, y Faraón endurecieron su corazón. Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Hagan pues ahora un carro nuevo, y tomen luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y han de uncir las vacas al carro, y hagan volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomarán luego el arca de Jehová, y la pondrán sobre el carro, y las joyas de oro que le han de pagar en ofrenda por la culpa las pondrán en una caja al lado de ella, y la dejarán que se vaya, y observarán si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes. Él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro, y la caja con los ratones de oro, y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes,
y seguían camino recto, andando y bramando sin apartarse, ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes, y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro, y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová: por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el santo Dios? ¿A quién subirá ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Desciendan, pues, y llévenla a ustedes. Como vemos, los filisteos, los enemigos de Israel, tomaron posesión del arca del Dios de Israel, y el Dios de Israel los hirió con tumores, los hirió con plagas, con ratas. Y también, como somos enseñados, pusieron el arca en el templo de su Dios, del Dios de Asdod. Y cuando al día siguiente fueron al templo, el dios de Asdod, la estatua, estaba tirada en el piso a los pies del arca del Dios de Israel. La levantaron, la pusieron de nuevo donde estaba, y cuando al día siguiente fueron a la estatua de su dios, al dios que llamaban Dios de Asdod, le faltaban las palmas y solamente quedaba el tronco, porque también le faltaba la cabeza. La mano del Dios de Israel se hizo pesada sobre los enemigos de Israel. Y como también somos enseñados, hicieron imágenes de oro para pagar expiación al Dios de Israel, y devolvieron el arca a Israel. Y como somos enseñados, la forma en que ellos pagaron expiación fue eligiendo 2 vacas
que críen e hicieron un carro nuevo. Llama lo que hacen, describe muy bien el sentir de los filisteos. Las vacas, uncieron las vacas a un carro nuevo, y sobre el carro pusieron el arca de la alianza, el arca del Dios de Israel. Y también sobre el carro pusieron en una caja imágenes de oro con formas de los tumores con que el Dios de Israel afligió a los filisteos. Y también hicieron imágenes de oro con formas de ratas, que es la plaga con la cual el Dios de Israel afligió a los filisteos. Estas vacas tenían crías, pero lo que hicieron los filisteos es, las vacas, a las vacas uncieron el carro que llevaba todo esto, pero las crías quedaron con los filisteos, significando que la generación actual da gloria al Dios de Israel y paga expiación, pero las generaciones que vienen siguen en sus caminos. Eso significa, por ejemplo, hay una mujer que yo conozco cuya bisabuela era del Medio Oriente, y siendo muy pequeñita, sus padres la enviaron en un barco y no sabían qué iba a suceder con esa niña, pero prefirieron eso a que esa niña se quedara en su propia casa, porque era una situación, se vive una situación muy diferente en el Medio Oriente aún hasta el día de hoy. Y ahí vemos todo lo contrario. Los padres querían ofrecer a esta niña un porvenir. Por eso llegaron a este extremo de enviar a la niña en un barco, porque el futuro que le esperaba si se quedaba donde había nacido era peor. Y como también meditamos días anteriores, en Israel yo vi imágenes de cabezas que significan que la generación presente pone su cuerpo, pone todo de sí para que las generaciones que siguen pasen aún sobre ellos. Porque uno puede ser obstáculo a la generación que viene, a los niños, o puede hacer que avancen, aún aunque uno ponga todo su esfuerzo, su vida, todo de sí. Nosotros andamos en pos del Dios de Israel. Nos presentamos a cada uno como vivos de entre los muertos y presentamos nuestros miembros ante el Dios de Israel como instrumentos de justicia a su servicio. En los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. Nunca somos neutrales. A nuestro Dios oramos. El Dios de Israel no hace acepción de personas. También recuerdo a un hombre que, hablando sobre la carrera de relevos, que en esa carrera varios corredores compiten y al llegar a determinado punto hay otro corredor. Entonces el corredor que hace el primer tramo da algo en la mano al siguiente y el siguiente recién puede comenzar a correr su tramo de la carrera. Y así cada corredor corre un tramo. Es importante
que cada uno haga su parte para que los que vienen puedan seguir. Para el Dios de Israel todo es posible. Para el Dios de Israel nada es difícil. A nuestro Dios clamamos por cada niño que su trabajo le ha costado. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada niño, musulmán, judío, gitano, cristiano. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en todos los que están en los entornos en los que hay niños. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada pedagogo. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en ESI, su voluntad en cada docente. Rogamos a nuestro Dios que envíe más obreros a su mies, que los niños no perezcan por falta de conocimiento de Él. Rogamos a nuestro Dios que envíe más obreros hasta los confines del mundo. Con Israel toda la tierra ya son un solo pueblo por la sangre de Cristo. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en Israel, en Argentina, en cada sinagoga, en cada iglesia. No hemos recibido el espíritu de este mundo. Renunciamos a todo espíritu que nos oprime. Renunciamos a todo espíritu de estupor. Cada uno es templo del Espíritu Santo del Dios de Israel, en el nombre del Señor Jesús. No es con fuerza, no es con ejército, es con su espíritu. Las fuerzas vienen del cielo. Rogamos a nuestro Dios que nos dé su hermoso Espíritu Santo. Rogamos a nuestro Dios que nos dé espíritu de gracia y oración, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Dios. En los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. Los filisteos, como vemos, planificaron el futuro de las generaciones que vienen. Pero como somos enseñados, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A nuestro Dios clamamos. Él es el autor de la vida. Y a Él rogamos su voluntad, no la nuestra, no la de otros. La voluntad del Dios viviente. En cada niño, en Jaldo, en Chala, Ávila, Mendoza, Cisneros, Noguera, Shedlin, Vargas Aynace, Mansur, Victoria Villarruel, Darío Monteros, Raquel Graneros, Pirincho Jiménez, Miguel Ángel Acevedo. En esta oración que es igual para todos, rogamos la voluntad de nuestro Dios en Milei, Lisandro Catalán, Peli, Isaac Herzog, Benjamín Netanyahu, en el indulto a Benjamín Netanyahu. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en Israel, en Argentina, en cada sinagoga, en cada iglesia, en cada elección nacional, provincial, municipal, en todo nivel desde ahora en adelante. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada candidato que va a ser elegido en elecciones nacionales, provinciales, municipales, en todo nivel, desde ahora en adelante. Rogamos a nuestro Dios la guía de su hermoso Espíritu Santo para todo el electorado al votar. Rogamos a nuestro Dios su voluntad el 9 de mayo del 2027, fecha en que serán las elecciones en San Miguel de Tucumán. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada uno, en la casa de cada uno, porque nosotros y nuestra casa servimos al Dios de Israel. En el nombre del Señor Jesús.
santificamos el nombre del Dios de Israel y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.